a disposición. La campaña empieza el 27, Pablito. Ah, El está. 25, así que vamos a hacer un reportaje de amigos, Con pinche, sí, pero como no claro, puedo... el de compañero va a empezar el miércoles. Ahí está. Viste que yo estaba ahí con la fecha que no sabía si eran 2 meses, la campaña nacional. Bueno, esta decisión de volver al ruedo electoral, ¿qué te impulsa? ¿Cómo ves? Porque ves un país Yo que creo, todavía no logra acomodarse en el tiempo. mirá, vamos a empezar de Misiones para arriba. Sí, Misiones ya lleva 20 años el PJ en manos del kirchnerismo. El kirchnerismo maneja el PJ. Y el PJ es el partido tradicionalmente del peronismo. En alguna ocasión estuvo en manos ajenas, ahora está en manos del kirchnerismo, que poco y nada tiene que ver con la visión exitosa de un peronismo que resolvió la hiperinflación de Alfonsín, resolvió el vacío de poder de la Rúa. Ya en el 46, Perón, cuando llega al poder, llega con un vice radical, Hortensio Quijano. Entonces, ese peronismo frentista, moderno, que hoy es el peronismo del tercer milenio, no tiene casa. Nuestra casa está intrusada, está en manos de quienes son kirchneristas. Yo lo respeto a ellos como kirchneristas, pero no en mi casta. El kirchnerismo tiene derecho a crecer, le ha ido muy bien a ellos, le ha ido mal al país y a la provincia, pero el kirchnerismo le ha ido bien, perfecto. Yo soy peronista, creo en un modelo que es armonizador, que en materia económica no tiene ninguna duda, hay un solo modelo económico en el mundo que tiene éxito, es el que llevó adelante la Europa después de la Segunda Guerra, es el de América del Norte, es el de China. China tiene un modelo económico capitalista, liberal, privatizador, pero en política son comunistas. Bueno, yo creo en el único modelo económico que anda, el estatismo ya fracasó en todos lados, y el kirchnerismo intentó otra vez volver al estatismo. Como en este momento tenemos un gobierno que tiene ideas que muchas veces son compartidas por quienes tenemos esta visión, pero una cosa es decir, otra cosa es hacer. El actual gobierno nacional está realmente muy agotado, porque dice una cosa y no la hace, no se concreta. Y es más, hablando mal de los políticos, como que los políticos son los corruptos, y él los ha hecho de corrupción, no están siendo alguien que vino a matar la casta. Entonces, yo creo que acá hay que reconstruir el peronismo rápidamente, peronismo democrático, moderno, que nos dé soluciones como ha dado históricamente el peronismo, y que corrija los errores del peronismo. El peronismo también tuvo errores. Bueno, esa es la ventaja de quienes tenemos mucha experiencia. Yo tengo 60 años de vida política, sí. del 74 de vida. Entonces, era menor de edad cuando empecé con algo que es parecido a la religión. Sí. Lo único más importante que la política para alguien religioso es justamente su religión. Después viene la política. Y democracia sin política no funciona. Y además, los problemas que hoy tenemos, le echamos toda la culpa a la política, y no es cierto. Los políticos corruptos, muchos de ellos están gobernando, pero hay muchísimos políticos que no somos corruptos. Los contratistas del Estado no son todos corruptos, pero la mayoría son los que están haciendo negocio con los gobiernos, con el oficialismo. Los periodistas no son todos ensobrados, hay muchos que no son ensobrados. Entonces la corrupción es la que está haciendo daño. Esa fue mi decisión de atropellar como candidato para reconstruir un peronismo en una campaña que ahora dura 60 días, pero yo voy a seguir de largo hasta el 2027. Tenemos que meter gobierno provincial y gobierno nacional que sea peronista frentista. A eso iba, Ramón. Bueno, en algún momento de la entrevista, la rueda de prensa del viernes, ahí en el lanzamiento de la lista, hablabas de eso, hablaste de que en octubre en Misiones va a ser o en el país también quizás, va a ser una gran interna donde va a posicionar a aquellos que pueden liderar un proyecto en la oposición, ¿no? Pero el caso concreto es Misiones. Viste que siempre se habló de reeditar ese frente que se hizo contra la reelección indefinida de Rovira, y después Rovira supo reconvertirse y ahí lo tenés, ¿no? Prácticamente casi gobernando in eternum. ¿Vos creés que hay voluntad o
o siempre hay la renovación, el oficialismo se encarga de minar o romper o atomizar todo lo que aparezca como una oposición seria? Mirá, hay que reconstruir la democracia. La democracia está muy, muy, muy castigada. Cuando vos prendés la radio, la televisión, y la política, y la democracia se mueve a través de partidos políticos. Entonces, toda esa tarea enorme que está implícita en tu pregunta, la tenemos que hacer desde la política, pero con el acompañamiento de todos. Esa tarea es enorme. Si la gente sigue votando ciegamente, en los pueblos vos ves bien clarito quién roba y quién no roba. El que llega pobre al Estado y se vuelve rico, bueno, muchachos, por lo menos no lo voten, y que la justicia se encargue de aclarar cómo hizo la plata. Cuando a mí me tocó empezar como candidato en la actividad política en el 73, hubieron 2 golpes de Estado espantosos en Argentina que duró 7 años cada uno, el de Leonanía y el de Videla. Entonces, de los 60 años de vida política que tengo, nos ha tocado 14 años de dictadura. Creo yo que la reconstrucción de los partidos va a permitir dar una lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué importancia tenía el partido? Debe dar la más chiquita de todo, el primer paso. Un concejal, si era radical tenía que ir al comité, si era peronista tenía que ir a la unidad básica. Cambiaba de auto y tenía que explicar cómo lo hizo. ¿Cómo hizo para cambiar de auto? A ver, vendió la producción del año, vendió una chacra, le ayudó al padre, sacó la lotería, tiene otro trabajo que le da ingreso, bueno. Y si no era clara la respuesta, nunca más figuraba en una lista. Ni qué decir si era claro lo contrario, podía terminar preso. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que volver a tener un electorado que mire cómo anda su pueblo, cómo anda su provincia. Porque es fácil ver en el pueblo, en la provincia es un poco más difícil porque por ahí el que está en Posada no es visualizado por el que está en Andresito. O por ahí el de Andresito se fue a Posada y cuando vuelve rico. Entonces, te doy 2 extremos, esto pasa con todos los pueblos de Misiones y pasa en el país. Para eso hay que reconstruir los partidos, tienen que volver a funcionar los partidos. Y los peronistas estamos sin partido, el partido está en manos del kirchnerismo, que es otra fuerza política. Los respeto como kirchneristas, pero no me vengan a decir que son peronistas. Ramón, ¿y cómo ves la situación económica de la provincia, más allá del contexto nacional, digamos? Porque vos sos un empresario de la producción yerbatera, sos un productor yerbatero, básicamente, quizás uno de los más importantes de la provincia. Pero, ¿cómo ves porque hubo momentos que había que aprovechar la época de lo que se dice las vacas grandes, esa ciclotimia, y ahora ¿cómo lo ves? ¿Medio partido? ¿El gobierno lo viste alguna vez con reacción, con política de Estado al gobierno de Rovira, de Clos, de Pasalacqua, de Herrera Watt? ¿O solamente la propia economía nacional llevaba a tener momentos de bienestar? ¿Le ves uña como para manejar la provincia a esta gente o improvisó mucho? Pablo, a mí no me gusta hablar del pasado, pero tu pregunta es muy importante para el que tiene que votar ahora dentro de 60 días. Yo, cuando era gobernador, iba a Virasoro, tengo un yerbal ahí, apenas pasando a Virasoro, y habían 2 aserraderos, el de Las Marías y el de Chapevicuá. Ahora hay más de 60. ¡Qué casualidad! Son todos misioneros. Fui a Santa Rosa, en medio de Corrientes, acompañando a Valdés en una visita que había hecho el compañero Pichetto. Y claro, cuando bajó del helicóptero Valdés le saludaron todos del Parque Industrial. Pero cuando bajé yo me saludaban más todavía. Eran todos misioneros, todos los aserraderos. Se me acercaban y decían, Ramón, vos inauguraste mi aserradero allá en Mártires, en Banda, en Alberdi, y así sucesivamente. Entonces, Yarupá, cuando vos salías de Posada, hasta llegar a Candelaria, era un aserradero al lado del otro. Y quedan 4 o 5. Entonces, ¿qué ocurre? Te toqué la madera, que era el rubro más importante de la economía de Misiones. En yerba, 2 molinos en Corrientes, que uno no existía cuando yo era gobernador, había empezado a dar sus primeros pasos, una cooperativa. Y el otro era grande, pero estaba 3º, 4º, 5º en el ranking. Ahora esos 2 molinos mueren y envasan igual que todos los molinos de Misiones juntos.
¿Qué está pasando? Te toqué dos temas. Se puede agregar lo del tabaco, lo del té. La barrera aduanera que puso Misiones con el resto de la Argentina, además de inconstitucional, mata la producción, mata el trabajo. Hoy el trabajo está del otro lado del Chimiray o del Itembe y nosotros vamos retrocediendo. Entonces, si vos ves gente que le va bien, y lamentablemente, generalmente son funcionarios públicos o son contratistas del Estado. Entonces, cae en un tema muy grave. Tenemos que volver a tener una democracia donde funcione la justicia. No puede ser que solo van presos los opositores y los oficialistas. Entonces, ¿qué ocurre? Espera, que te voy a describir un cuadro triste de Misiones. Nuestros antepasados venían de Europa o venían de otros lugares de la Argentina a Misiones. Hoy los misioneros se van. Yo cuando camino por Buenos Aires me encuentro misionero por todos lados. Pero mi sorpresa fue cuando caminaba por Madrid. Yo fui embajador de Argentina en España, en mi condición de peronista apoyando un gobierno que era frentista. Y salía a la calle, Ramón, mi mamá te votó a vos, tenía la unidad básica, Camilla Cabello. Me acuerdo una chica saca así el cuerpo fuera del auto. A 2 cuadras, el hijo de un vecino acá de Apóstoles. De Misiones en el mundo. Entonces, en lugar de venir, se van. Nosotros tenemos que cambiar esta política, tiene que haber armonía, entendimiento. No puede ser que disentir sea pecado. No puede ser que por pensar distinto te condenen, que todo el día te encajan mensajes agraviantes. Yo ando en el auto sin vidrio polarizado y tengo la alegría que donde me bajo viene alguien a hablar, a preguntarme, como me está haciendo pregunta vos, o a decirme que me va a apoyar porque el papá recibió la casa cuando yo era gobernador, o porque el asfalto le llegó. La ruta 12 tenía los pueblos sin asfalto, 10 pueblos tuvimos que hacer los accesos asfaltados. Hablo de la década del 90. La ruta 14 no estaba completa, hubo que hacer el tramo de San Vicente a San Pedro, de Cerro Azul a Alén. La ruta costera la pusimos en marcha. Entonces, todas estas cosas tienen que significar elementos para la unidad de los misioneros. Podemos disentir algunas cosas, discutir, pero no puede ser que sea pecado disentir. La gente tiene miedo, se ocupa un cargo de trabajar para mí. Dice, Ramón, yo te voy a ayudar, pero en secreto. Si no me van a echar, ¿Vos creés que el gobierno renovador también se sostiene en el poder por esa cuestión de que mete miedo, sabiendo que después existe el cuarto oscuro? Pablo, porque hubo elecciones donde la diferencia fue terrible, digamos, la oposición, a veces no hizo mérito como para... Permitime, yo sé que vos podés tener un punto de vista distinto al mío, pero yo he sido víctima de pedir que abran las urnas y no se pudo abrir. Cuando Llamosa en el 95 dijo que yo hice fraude, yo era el gobernador, abrimos todas las urnas y cortamos todos los votos. Cuando yo pedí apertura de urnas nunca me abrieron las urnas. No te dejan abrir las urnas después del comicio. Eso hace a la transparencia, abrir las urnas ante el pedido de cualquier candidato. Sobre todo el que perdió. El que perdió tiene derecho a decir, bueno, a ver, yo tengo acá un acto que dice que yo gané. Y el acto oficial dice que perdí. Vamos a abrir la urna a ver cuál está bien. Pablo, vos vivís en Misión igual que yo. Le mandaste un... Hola. Sí. No, le mandaste un subpeso porque le encajaste un mate recién. No, estás tomando un mate. Claro. Ramón, ¿Querés que tome café? ¿Y vos crees ahora que van a plantar café para producir café en Misiones? Claro. Ya se plantó. ¿No lo ves como posibilidad? Pero Pablo, ya se plantó café en Misiones. Donde hay helada, el café se muere cuando viene la helada grande. El estado de Paraná, pegado a nosotros, sí. El estado de Paraná, era el primer productor de café de Brasil porque cometieron el error de plantar en Paraná café cuando había que plantar soja en Paraná. Y el café arriba de San Pablo. Entonces ahora sí el café produce todo el nordeste, donde no hay heladas. Donde hay heladas se mueren. En la década del 70 se murieron los cafetales del estado de Paraná y murieron los que se plantó en Misiones. En Misiones crece el café pero no prospera, se muere la planta porque no aguanta la helada. Yo tengo una planta de café acá en mi casa, en la casa de mi papá, que ahora es mía, que plantó mi abuelo. Mi abuelo trajo en uno de sus viajes a Europa un café que le gustó de lugar lejano y puso un lugar donde no le agarra la helada, aguanta. Sí. Y digo, bueno, pero ¿por qué pone ahí? No, porque donde le agarra la helada se muere. Entonces ahora le están ilusionando que vamos a producir café. Muchachos, basta. Hagamos una verdadera regulación de la actividad yerbatera.
no fijemos precios que después no se cumplen, no le cajemos más impuestos a los que producen. Cuando hubo una crisis llavatera como esta, yo eliminé ingreso bruto y tasa municipal. Y hay que bajar costos. Incluso estimulé para que la gente quede en la colonia, si era un colono o si era un trabajador rural, que quede en su ámbito. Con el monohilo le metíamos la luz, así haya que llevar un cablecito 5 kilómetros, 10, y se hacían viviendas de Liproda en el ámbito rural, para el colono, para el trabajador rural. Entonces no se venía a la península de Proda, quedaba produciendo ahí. ¿Por qué? Porque estimulábamos. El té estaba en una gran crisis, y fuimos a Rusia, hicimos un acuerdo, 5 millones de kilos mandamos de té a Rusia, y nos mandaron máquinas rusas. Bueno, no eran tan buenas las máquinas, había máquinas mejores, pero tampoco era tan bueno el té que mandamos. Hicimos reactivación de una economía que estaba con problemas, y a su vez tuvimos elementos para caminos rurales, pueblos que necesitaban máquinas viales. Ramón, ahora te enfrentás a un electorado que quizás muchos de ellos no te conocen o no han conocido tus dos gestiones de los 90, y también te enfrentás se ha potenciado el tema de la utilización de las redes sociales como un mecanismo para conocimiento, y las redes sociales desvirtúan un poco las discusiones en profundidad. Es como que a muchos no les interesa la política de Estado, la plataforma Pablo, sí, perdón. Es gravísimo lo que pasa con la política. La gente odia la política, y la política es el principal instrumento de la democracia. Y si no hay democracia, hay dictadura, no hay otro camino. Y la democracia necesita el funcionamiento de las instituciones. Entonces yo no acepto que cada vez que hay un hecho grave, es culpa de la política. Yo veo a los periodistas nacionales, provinciales, y la política, muchachos, no es la política, es el funcionario público que está gobernando. Ahora hace 1 año y medio que llegaron lo que iban a terminar con la casta. Se termina la casta de la política. Vos ves las noticias que están saliendo todos los días. No son políticos, son funcionarios de un gobierno que llegó para terminar con la casta, y sin embargo los hechos que se están produciendo son gravísimos. Y yo no le echo la culpa a un gobierno o a otro gobierno. He hecho la culpa a toda la sociedad que nos llama las cosas por su nombre. La justicia tiene que ser independiente. El poder legislativo no puede llegar a tomar decisiones por beneficios personales, porque hay un gobernador que le llama y le dice vote contra la ficha limpia. Nosotros tenemos que trabajar en función del interés general a través del partido. Entonces ahí se menciona lo que era el partido. Un radical o un peronista cambiaba de auto, hablo de lo mínimo, en un pueblo donde se ve todo, y tenía que ir a explicar cómo cambió de auto. Y si no era transparente, nunca más aparecía en una lista. Entonces, conclusión, todo lo que vos estás diciendo está pasando. Ahora, está pasando para mal y para bien en otras cosas. Que las comunicaciones sean tan fáciles de hacer a cualquier rincón del mundo, buenísimo. Que se pueda tener la libertad de expresar a través de un aparatito tu pensamiento, bien. Ahora, que se vacíe la educación, que solamente se digan malas palabras. Yo mando a un chico a la escuela, y en la escuela le enseñaban virtudes, no decir malas palabras. Prende la televisión y le ve al presidente diciendo malas palabras. ¿Cómo le enseña a ese chico educación? ¿Cómo lo educas? No es posible. Si el castellano tiene tantos adjetivos tan maravillosos, incluso en una charla familiar la mala palabra no se usaba. Ahora prende el televisor, entonces, y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Por eso acepté el desafío de ser candidato a diputado nacional. Acá tengo un joven de 22 años, Nahuel, que trabaja con nosotros, recién salido de la facultad. Sí, Ramón, te quería consultar en relación a lo que Señor dijo... Ramón para vos, porque no sos tan no lo conocés tanto. En relación a lo que dijo Pablo recién, ¿cómo tenés planeado llegar a todos esos jóvenes que quizás no conocemos cómo fue tu mandato, tus 2 mandatos como gobernador? ¿Cómo tenés planeado llegar a ellos en estas elecciones? Mira, dos cosas. Primero, que la mayoría de los jóvenes habla con sus padres, la mayoría, no todos. Sí. Y cuando un joven se me acerca y me dice, Ramón, yo lo voy a votar porque mi papá me dijo que en su gobierno pasó esto, pasó lo otro, pudimos tener una casa. Yo entregué 30.000 viviendas en 8 años. En las ciudades, en todos los pueblos de Misión, en el ámbito rural, y ya mencioné el rural, el colono. Entonces, ese joven generalmente está informado, no está tan desinformado como pueden creer algunos.
Y el resto, los que no están informados, van a recibir la información que vos, por ejemplo, le vas a dar. Vos sos joven, vos te comunicás, hay quienes están escuchando este reportaje, y las redes se organizan muy rápidamente. Ya tengo varias que se ofrecieron a colaborar y bueno, métales, vamos a llevar esta idea para adelante. Está bien. Ramón, vos decías al principio de la charla que bueno, también le está golpeando las puertas de la corrupción a este gobierno que se suponía venía a hacer una suerte de manto de purificación y sanación sobre la corrupción en el Estado y la corrupción también en el mundo privado. Hay algo que me llamó la atención siempre, que cuando han tratado de la renovación, una de las cosas que eligió como principal adversario desde el 2003 a gran parte después de su existencia, te eligió a vos como el hombre que básicamente uno miraba como la posibilidad de opción o de destronar a la renovación, ¿cierto? Eso pasó por un par de elecciones, ¿no? Ahora, hay algo que me llamó la atención, porque una de las cosas que te demonizaban, además de, ¿te acordás que te reclamaron siempre lo del IETE, las privatizaciones? Una de las cosas es que decían que en los 90 era un gobierno corrupto, pero me llama la atención porque viste que son rápidos para meter gente en cana. ¿Por qué nunca te hicieron un proceso? ¿Por qué nunca te llevaron a la justicia y decir, che, mirá Ramón, vos tenés que rendir cuentas sobre determinadas cuestiones? ¿Por qué pensás que no lo hicieron? Y Pablo, evidentemente, con todo el odio que han derramado, evidentemente difamaciones he encontrado muchas. Cristina hizo una cadena de radio y televisión, siendo presidente, diciendo que yo tenía esclavos en Iporá. Y ella estuvo en esa casa. Ella 2 noches durmió en mi casa de Apóstoles, una con Néstor, otra vez con su hija o su colaboradora. Y si conocen, era lo imposible. Pero tiró esa mentira. Bueno, la justicia avanzó, por supuesto, esclavo a 10 kilómetros de Posada, tenés que tener un muro de Berlín. Los celulares funcionan en cualquier rincón de Iporá. El que quiere entrar, entra. A 2 por 3 entra a la pescar en el lago que está ahí, o van más adentro y sacan alguna mandioca o alguna ovejita. Conclusión, y siempre he tenido en Iporá la custodia de gendarmería, que es lo único que el Estado me ha dado, porque yo lo he pedido. En una provincia como Misiones, a un ex gobernador lo cuida generalmente la policía. Bueno, yo pedí, en mi condición de expresidente, pedí la custodia de gendarmería. Nunca cobré un sueldo, donde todos los sueldos, la mitad de la escuela, la mitad del hospital. No me jubilé de privilegios, renuncié a la jubilación de presidente. Entonces, es difícil mentir y acompañar con hechos. Ahora, Pablo, estamos entrando en el pasado, vamos a mirar para adelante, que es el gran desafío que yo tengo en mi vida política, siempre mirar para adelante. El pasado solamente tiene que servir para potenciar los aciertos y corregir los errores. Acá hay que potenciar aciertos. Cuando agarramos el país después de la hiper de Alfonsín, resolvimos la hiper. Cuando hicimos cargo del país porque renunció de la Rúa, encarrilamos y resolvimos el vacío de poder. Ahora hay que volver a dar independencia a los 3 poderes, potenciar instituciones, poder expresarte en política libremente, que el incentivo sea pecado, que los partidos vuelvan a funcionar. Pero no puede haber 300 partidos, esto es una joda. Cuando vos te acercás a una campaña, vienen muchas que te quieren vender un partido para que vos seas candidato. Acá tiene que haber por lo menos 2, porque si no, no hay democracia. En la Unión Soviética había uno solo. Bueno, tiene que haber 2 por lo menos, pero no 300 partidos. Y entramos en la etapa de conclusión, Ramón, porque sabemos que tenés grandes ocupaciones siempre. ¿Y el futuro que vos proponés es sin Rovira y sin Milei? Digo, en las miradas, en la forma de conducir el país, el otro de la provincia. Ya fui claro, a mí no me gusta el gobierno de Milei. Habla del ajuste y lo que está haciendo es llevar ajuste. De Rovira no voy a hablar. Ya cometí el error de hacerlo gobernador en su momento. Listo, ya está, error mío. Pero la gente cambia también en función del gobierno, listo. Va para un lado, va para el otro. El pueblo tiene que resolver qué camino quiere. Está muy bien. Ramón, la última. ¿Lo de Amarilla te llamó la atención? ¿El policía que estaba preso y logró conseguir la diputación provincial?
¿O observaste ahí un comportamiento de la sociedad misionera en ese respaldo? Ahí hubo un buen comportamiento de la sociedad misionera. Lastimosamente me dicen que de los 4 diputados que estaban en la lista amarilla, 3 ya están con Rovira. No sé si será cierto. Yo no quiero ver cuando funcione el Parlamento. No, no quiero hablar de eso. Claro. Porque puedo cometer errores, no quiero herir sensibilidades. Sí. Vamos a ver. Es bueno que haya incorporación a la vida política. Ahora, no, pero bueno, el voto, digo, fue un voto bronca, un voto contra la renovación, lo que canalizó, digo. Pero eso hagan análisis ustedes, que son periodistas. Bueno, está muy Yo les puedo decir lo siguiente, no había ni un candidato peronista. El peronismo no estuvo presente institucionalmente en las elecciones que vos mencionás. Ahora va a haber un candidato del peronismo. Esa lista la encabezo yo. Somos 3 titulares, 3 suplentes, cubrimos toda la provincia. De los 6 hay 4 jóvenes, hay 3 mujeres, 3 hombres. Tenemos la posibilidad de dar un primer paso rumbo al 2027, donde tenemos que recuperar nuestro partido, donde tenemos que recuperar el gobierno provincial y el gobierno nacional. Gracias, Ramón, como siempre, muy atento. Ustedes se lo merecen. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos entonces con el candidato a diputado nacional de la lista. ¿Cuánto es la lista de Ramón? 186. 186. Encuentro Republicano Federal. Va por el Partido Activar, obviamente, pero él bien define, ¿no? Nosotros somos los peronistas republicanos federales que no nos